Muy buenos días, profesora Diana Cristina Sánchez Arevalo. Se presenta el estudiante de Medicina Veterinaria y se obtiene el segundo semestre Luis Miguel Sánchez Portela. El día de hoy vengo a hablar un poco de la hemorragia intraoperatoria. Más que todo quiero destacar al final de este video que cómo actúa el sistema nervioso cuando hay una hemorragia en el cuerpo. Primero que todo voy a hablar sobre qué mantiene el volumen sanguíneo para asegurar un riego adecuado de todos los órganos. Decimos que lo que permite ese riego adecuado de los órganos son los mecanismos neurohumorales o también llamados mecanismos de control extrínsecos. Estos pues están compuestos, los conforma el sistema nervioso y las hormonas que actúan en el aparato cardiovascular, sobre los cuales actúan los órganos enviándolos desde afuera. Sobre este mecanismo de control extrínseco predominan los mecanismos de control intrínseco, ya que estos mecanismos de control de flujo sanguíneo de los órganos en el cual puede ser crítico o vital. Entre estos órganos en los que actúan estos mecanismos tenemos el corazón, el cerebro y músculo esquelético activo. Este dominio del mecanismo intrínseco sobre el extrínseco sucede cuando el riego de flujo sanguíneo sobre los órganos vitales o el dominio del mecanismo extrínseco sobre los mecanismos de control intrínseco. Sucede cuando el riesgo de los órganos no vitales, tales como los riñones, los órganos esplénicos. ¿Cuáles son los órganos esplénicos? Son los órganos relacionados con el brazo, que se encuentran en el abdomen, el cual produce células inmunitarias, filtran la sangre y almacenan las células sanguíneas. También destruyen las células sanguíneas viejas. El resto de la musculatura esquelética tenemos los mecanismos de control neurohormonal. También actúan o controlan la frecuencia o la contractividad cardíaca, lo que permite que ajuste el gasto cardíaco para proporcionar suficiente flujo sanguíneo sobre todos los órganos del cuerpo. Para esto tenemos que también tener muy claro que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón bombea por cada minuto. Este proceso lo realiza los latidos del corazón, o los cuales se le denomina frecuencia cardíaca. Y el volumen de la sangre que tenemos acá, frecuencia cardíaca, y el volumen de la sangre es este volumen sintético también, es eyectado por cada minuto. Se le denomina volumen sintético. Sistólico es la cosa, no sintético, no sistólico. La frecuencia cardíaca y el volumen eyectado son regulados por los nervios del sistema nervioso autónomo y por el mecanismo de control intrínseco. Hay una forma que resume toda esta definición que yo estoy hablando y que es esto. Entonces, donde tenemos los factores que afectan pues el volumen sintético. Tenemos la precarga. La precarga es una medición o estación de volumen ventricular peridiastético, y al final de la diástoles depende del estiramiento del músculo cardíaco previo a la contracción o antes de que se realice la contracción de este músculo cardíaco. Esta recarga puede ser afectada o alterada por el retorno venoso, la difusión sintética cardíaca. La función sintética cardíaca es el cual se caracteriza por la necesidad de la presión elevada para hallar el volumen que llenará el ventrículo. Este factor se presenta por una pérdida de distensidad de las paredes del corazón. También tenemos la alteración constrictiva cardíaca, que este factor pues se produce también una pérdida o dificultad de llenado del ventrículo.
y produce que una constricción o derrame periódicamente haya sobre las venas. Tenemos la poscarga, que es la presión de la pared miocárdica necesaria para vencer la resistencia o la carga de la presión que se rompe a la eyección de sangre del ventrículo durante la sistole. Este factor es directamente proporcional como la presión que debe desarrollar sobre el ventrículo, lo que supone pues que es más trabajo y menor eficiencia de la contracción. Tenemos la contractilidad. Esto es la capacidad de acortamiento de fibras miocárdicas durante la sistólisis. Esto depende de la precarga y la poscarga y se puede ver afectada por la contractilidad de la activación simpática, también la activación endógena y la acidosis, la isquemia y los mediadores inflamatorios. Y también ahí tenemos los agentes vasoactivos. Hablamos también sobre la importancia del control neurohumoral. Esto es importante porque nos permite el correcto funcionamiento del aparato cardiovascular para permitir el riego pues, de flujo sanguíneo a los órganos vitales y no vitales. ¿Qué nos pasaría si nos faltara el control neurohumoral? Pues de acuerdo pues, con un libro de Cunningham, si este mecanismo de control neurohormonal llegara a fallar, lo primero que sucedería sería que los mecanismos de control, los metabólicos, producieran una vasodilatación en la musculatura esquelética activa, con lo que esto ¿qué consecuencias traería? La disminución de la resistencia vascular y aumentaría el riesgo. Sin embargo, ese descenso de la resistencia vascular rebajaría la resistencia periférica total, donde llega el RPT, y como consecuencia disminuiría también la presión arterial, lo que provocaría un descenso de la presión de la perfusión en todos los organismos sintéticos y por tanto pondría el riesgo por debajo de los niveles normales en el cerebro, los riñones, los órganos esplénicos y todo lo demás. Esta disminución del flujo descendería las respuestas autorreguladoras y la vasodilatación de los órganos, lo que provocaría un mayor descenso del RPT y por tanto la presión arterial aún más. Esto a su vez limitaría el crecimiento del riesgo en el músculo esquelético. El resultado final sería pues un aumento de flujo en el músculo activo y la disminución en el resto del organismo. También decimos que pues en esto ninguno de los organismos incluidos como el músculo esquelético recibirá la sangre suficiente como para mantener las necesidades metabólicas. La presión arterial se encontrará peligrosamente baja y el animal pues podría mostrar una marcada intolerancia al ejercicio. ¿Qué permite este mecanismo neurohormonal? Permite que el animal realice el ejercicio sin tantas complicaciones y que su aparato cardiovascular realice el proceso normal, que sería pues un aumento del gasto cardíaco que permitiría pues un mayor riego, que es el que se necesita en el músculo activo, mientras se mantiene un flujo normal de los músculos restantes. Los mecanismos importantes en el control neurohormonal es el reflejo barroreceptor artificial y el síncope vasovagal. Decimos que cómo actúa el sistema nervioso autónomo sobre el aparato cardiovascular. Pues actúa mediante la liberación de neurotransmisores como la noradrenalina, adrenalina y la aceticolina. Pues decimos que las adrenalinas son liberadas desde la médula suprarrenal
Esta médula se encuentra pues encima del riñón, la partecita encima del riñón. Esta partecita, decimos que ahí está las secreciones suprarrenales, ingresa a la sangre como hormona y recorren todo el organismo. Estos tres neurotransmisores pues ejercen sus acciones sobre el aparato localizadas en la membrana de los cardiocitos, las paredes de los vasos sanguíneos. La adrenalina y la no noradrenalina activan los receptores adrenérgicos. ¿Esto qué hace? Pues que dé como una explosión al cuerpo, al corazón, le dé como se ponga a bombear más sangre más rápidamente. Estos se clasifican en dos tipos principales, que son los adrenérgicos y los adrenérgicos. Los receptores se localizan en la membrana celular de las fibras musculares lisas, las arteriolas de todos los órganos y en las células musculares. Decimos también pues tenemos los neuroconstricción, la venoconstrucción, que es donde entra pues sangre sin oxígeno y sale expulsada donde llega la sangre sin oxígeno al corazón y sale ya la sangre oxigenada. Pues también decimos que cómo se da el control simpático del corazón. Pues este control se ejerce mediante la activación de receptores energéticos situados en cada cardiomiocito, los cuales se activan mediante la liberación de noradrenalina y adrenalina. Estos mecanismos de control locales podrían equilibrar el riesgo entre las necesidades metabólicas del animal o de cada órgano de forma satisfactoria. Si el gasto cardíaco no es lo suficientemente elevado, la presión arterial pues disminuirá y los mecanismos neuromorales iniciarían la vasoconstrucción de organismos no vitales. Es decir, que privarían a estos órganos no vitales del flujo sanguíneo, brindando así pues un flujo sanguíneo de los órganos vitales. Decimos que cómo se actúa sobre el sistema nervioso frente a una hemorragia. Pues inicialmente es cuando se presenta una hemorragia de glóbulos rojos a los glóbulos blancos. Las plaquetas y los factores de coagulación se encontrarían en la sangre. Estos viajarían por el plasma para comenzar con el proceso de coagulación. Esto llevaría a la hemostasia, que es el conjunto de procesos que cumplen dos funciones importantes. Pues el primero sería las pérdidas de continuidad que aparezcan en el árbol vascular y también detener la pérdida de sangre que se pudiera producir. Y si la segunda función es mantener la permeabilidad de los vasos, la hemostasia pues es el balance entre los sistemas de las enzimas proteolíticas y cofatetores y inhibidores. Esto ocurre en un espacio-tiempo, y esto cuando se presenta una pequeña hemorragia se activan 5 grupos diferentes que llevan a formar un trombo plaquetario, que tiene como fin pues detener la hemorragia de los capilares y pequeñas venas. Estos son unos vasoconstricción local, las reacciones de adición y liberación de plaquetina, la formación de fibrina, y también daría como estabilización del trombo plaquetario, y finalmente la eliminación de estos trombos se dan por medio de los mecanismos fibrinólitos. Sin embargo, pues cuando existe una hemorragia con mayor presión intravascular, este trombo plaquetario no funcionaría, y es que aquí
aquí es donde las plaquetas deben fortalecer por una capa de fibrina. Este proceso pues se llama